Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Carolina, eu serei anfitriã nessa gravação. Estarei aqui para auxiliar os coordenadores, a professora Cristine e o professor Hugo, e também estarei disponível para estar auxiliando vocês em qualquer dúvida ou necessidade. Vocês podem falar comigo pelo chat. O chat ele pode ser habilitado na barra inferior da tela e após isso ele fica disponível no canto direito da tela de vocês. Eu peço também que caso vocês percebam alguma falha na conexão, algum problema técnico, que vocês me informem pelo chat para que a gente possa estar solucionando. No mais, a gravação já está sendo iniciada. Essa sessão tem duração de 2h30 e eu passo agora a minha palavra para os coordenadores e agradeço a todos desde já pela participação e desejo uma excelente apresentação a todos. Obrigada. ¿Te toca? Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Ya tuvimos una primera sesión que fue bastante interesante. Esperamos que la segunda sea también bien interesante, porque creo que la temática de los trabajos parece ser, ¿no? Que cada trabajo se presente en la lengua que fue escrito, como ustedes quieran, tanto portugués como español. Yo soy el profesor Hugo, trabajo en el Colegio de Aplicación de URGS, en el sur de Brasil, y creo que es esto. Cristina, te paso la pelota. Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y yo me llamo Cristina Corral, soy profesora de la Universidad Federal de Pernambuco. Y sobre todo va a hablar Hugo sobre la presentación y al final porque acaba de empezar una obra en la casa de al lado, ¿vale? Entonces hay un ruido y el perro del vecino también se ha vuelto loco, entonces mejor que hable Hugo porque tengo mucho ruido ambiental por aquí. Pasamos de inmediato a lo que acordamos en la otra sesión, es que las preguntas se hacían al final de todas las presentaciones, porque ahí podemos hablar de todos los trabajos en conjunto, ¿no? Entonces, si podemos, si quieren, empezamos con la presentación de Maristela. Maristela es profesora de la Universidad Federal de Acre, ¿no? Y su trabajo se llama Una perspectiva plurilingüe en la enseñanza de lenguas, el caso de la tríplice frontera Brasil-Perú-Bolivia desde las percepciones de los docentes. Entonces, buenas tardes Maristela, bienvenida, contigo. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ya presentado, yo soy Maristela Alves y quisiera saludar a los compañeros, ¿no?, que me acompañan en esta sesión. Y también pues saludar a los demás participantes que nos siguen prestigiando en el evento y después, ¿no?, que podrán asistirnos también. Y bueno, mi comunicación, como él ha presentado, está titulada en una perspectiva plurilingüe en la enseñanza de lenguas, el caso de la tríplice frontera Brasil, Perú, Bolivia, desde las percepciones de los docentes. Y antes de seguir, pues quisiera comentar que este trabajo es parte de una investigación que hemos llevado a cabo en un programa de doctorado de investigación transdisciplinar en educación en la Universidad de Valladolid, en España. Y el contexto donde se ha llevado a cabo esta investigación es un contexto que consideramos de alta diversidad lingüística y cultural, que es el contexto transfronterizo del estado de Acre. Este contexto también es el lugar donde actúo como docente de lengua y literatura españolas aquí en la Universidad Federal de Acre. Bueno, este contexto en el cual concebimos de alta diversidad se trata de un espacio en el que diversas lenguas están en contacto al converger ahí tres fronteras, Brasil, Perú y Bolivia. Estamos justamente en el contexto de la tríplice frontera. Dicho espacio está marcado por una movilidad y por interacciones entre los individuos que viven en este espacio, pero también los que transitan, ¿no?, que circulan en esta zona. Esta zona es una zona bastante turística y también de libre circulación de productos, por lo que favorece las relaciones comerciales. Entonces es una zona de comercio, de libre comercio. En este medio natural pues conviven las lenguas portuguesas y la lengua española, pero también está el portuñol, ¿no?, que es utilizado por los habitantes que cohabitan en este espacio fronterizo. También se evidencian las lenguas indígenas. En la parte de Brasil está la lengua arawak, de parte de Bolivia, más específicamente en el departamento de Pando, en Cobija, está la lengua cabineña, que es otra lengua indígena,
y también están el quechua y el aymara en el territorio peruano, ¿no? Entonces, además de esas lenguas, pues en el contexto educativo está el inglés y la lengua española, que son lengua extranjera en el contexto educativo, y además en este espacio está la presencia del francés, ¿no? Especialmente con la llegada de los inmigrantes haitianos, pues unos llegaron apenas de paso y fueron a la parte central del país, pero otros se quedaron allí. Entonces, son varias lenguas en este contexto, por eso llamamos un contexto de alta diversidad lingüística y cultural, ¿no? Nosotros, ¿qué es que consideramos? Que los individuos que participan de ese contexto, que llamamos transfronterizo, peculiar por esta diversidad exactamente de lenguas y culturas, ellos hablan su lengua y a la vez son capaces de entender las otras lenguas que están presentes en este entorno, por lo que concebimos que la comunicación que se establece en este contexto, pues es una comunicación bastante eficaz, ¿no? Entonces, con la finalidad de conocer la práctica de los docentes del aula de lenguas de un contexto transfronterizo, contempla los elementos propios de los planteamientos plurilingües, nosotros lo que hicimos fue indagar en las percepciones de un grupo de profesores para conocer cómo se gestiona, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las escuelas de ese contexto transfronterizo. En realidad, lo que hicimos, lo que hemos querido hacer era exactamente identificar, ¿no?, si los planteamientos empleados por el profesorado ponen en valor a esta diversidad lingüística y cultural del entorno y promueven el desarrollo de capacidades que permitan a los estudiantes gestionar su propio proceso de aprendizaje. De modo que se pudiera potenciar el uso de las diferentes lenguas que está en ese contexto, utilizando su repertorio lingüístico, ¿no?, en áreas de promocionar una comunicación que fuera más eficaz y que ellos pues pudieran ser más autónomos, ¿no?, por decirlo así. Entonces, nosotros afrontamos esta problemática desde el ámbito teórico de la didáctica de las lenguas, situamos en los planteamientos de enseñanza-aprendizaje, enfocando nuestra atención exactamente en aquellos que contemplan la atención de la diversidad lingüística y cultural, ¿no? Entonces nos apoyamos en Camps, en Bess Jeremías, en Guillén, por ejemplo, ¿no? Y para afrontar este proceso de investigación, pues nosotros hemos optado por el método cualitativo e interpretativo. ¿Y por qué, no? En nuestra decisión, pues ha sido porque hemos querido aproximar el objeto de estudio para comprender e interpretar la realidad educativa desde el punto de vista de los propios individuos que participan de ese contexto, en el caso del profesorado. Entonces, dado que nuestro propósito era exactamente comprender e interpretar esta realidad, ¿no?, que emerge de las situaciones interactivas que ocurren en el aula, nosotros optamos por realizar un trabajo desde una perspectiva etnográfica, más precisamente una etnografía en educación, ¿no? Como comenté, pues es apenas parte del estudio de la tesis, una parte de la tesis, ¿no?, que hemos realizado. Entonces, aquí nosotros enfocamos en los datos, y trato de dar a conocer los datos que hemos recogido tras las entrevistas individuales, porque en el estudio completo hemos realizado entrevistas individuales, entrevistas grupales, hemos realizado observación en campo, además hemos realizado análisis documentales, y además tanto desde el punto de vista del profesor como del alumno, para confrontar de qué es lo que ve el profesor y lo que dice que el profesor hace en el aula, lo que ve el alumno y que el alumno ve que hace el profesor y cómo gustaría que el profesor lo hiciera, lo que hemos visto que el profesor realmente lo hace y que los documentos dicen que hacer. Aquí nosotros enfocamos solo en las percepciones del profesorado desde el punto de una de nuestras categorías, ¿no? Es decir, cómo el profesor gestiona la enseñanza-aprendizaje en este contexto, ¿no?, para que el alumno pudiera ser un poco más autónomo, ¿no?, desarrollar la autonomía. Entonces, nosotros una vez que hemos recogido los datos, para tratar toda esta información, nosotros utilizamos el programa de análisis cualitativo, NUDIS Vivo, ¿no?, en su versión 8.0. Entonces, todo eso para conocer el potencial que ofrece el contexto transfronterizo en la enseñanza de lenguas desde la dimensión plurilingüe, ¿no? Entonces, nosotros procedemos a tener en cuenta unas categorías de análisis, ¿no? Y estas categorías nosotros consideramos las principales referencias teóricas, la guía de Beaki Bayram, también el marco de referencia para enfoques plurales y también el propio marco común europeo de referencia para las lenguas. Esos documentos pues, nos han servido para delimitar las categorías, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos documentos pues, nos ofrecen unos conceptos con relación a la enseñanza-aprendizaje de lenguas y percibimos que ellos abogan, ¿no?, por un modelo educativo
está orientada a la promoción del desarrollo de una conciencia sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Aquí pues doy a conocer los resultados relativos a los elementos que conforman las percepciones del profesorado y hemos agrupado bajo la categoría gestión de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, ¿no? Hemos querido identificar aquellos indicadores que dan cuenta de las competencias que el docente desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas para que el alumnado pues, pueda poner en práctica en este contexto, que es un contexto de alteridad, un contexto diverso y plural, procesos de aprendizaje que fueran más sistemáticos, más controlados, permitiendo una mayor autonomía. Entonces, durante el análisis nosotros lo realizamos desde una perspectiva del análisis de contenido, ¿no? Apoyándonos en lo que aporta Bardán, y entonces nosotros fuimos sacando unos elementos para identificar en las percepciones de los agentes aquellos elementos relacionados con la enseñanza de lenguas, ¿no? Entonces nosotros tomamos algunas comunicaciones textuales y las agrupamos en torno a esta gran categoría, y dentro de la gran categoría gestión del proceso de enseñanza, nosotros consideramos la gestión de la motivación, cómo el profesorado motiva al alumnado para aprender lenguas, gestión del proceso consciente, gestión del aprendizaje autónomo y gestión de la colaboración. Entonces, este proceso pues, nos ha permitido sacar unos indicadores, y esos indicadores pues, han sido agrupados por proximidad temática y nos han conformado algunos elementos que podían interpretar estas percepciones de los agentes, ¿no? Del profesorado. En este caso, los resultados pues, nos han mostrado que el profesorado desarrolla una motivación y el interés en el alumnado por aprender lenguas, tanto desde una perspectiva instrumental, pero también integradora. Más instrumental porque se observa, es bastante recurrente en las percepciones de los profesores, que ellos hablan que los alumnos tienen que estudiar español para encontrar una plaza en el mercado de trabajo, para ingresar en la universidad. Y muy poco se ha visto, por ejemplo, para entablar una comunicación con miembros de la comunidad que está al otro lado, que está a un paso de la frontera. Entonces, se ha observado que las percepciones de los docentes, ellos motivan al alumnado a aprender lenguas, pero orienta, o sea, esta motivación está más orientada en una perspectiva instrumental y menos integradora, ¿no? También, pues, ese profesorado, pues, desarrolla una concienciación en el alumnado, en la propia capacidad de aprender. Ellos observan esto como un elemento esencial para percibir el modo de organización del propio aprendizaje y también con el propósito de construir y perfeccionar el propio conocimiento del alumnado. Igualmente, pues ellos desarrollan el interés por aprendizaje más conscientes y más controlados, en este caso para desarrollar en el alumnado una capacidad que le permite percibir las estructuras y utilizarlo como andamiaje. En este caso, ¿qué sería un aprendizaje más consciente? ¿No? Es mostrar, por ejemplo, la comparación entre lenguas. En este caso, o sea, comparar lenguas estaba dentro de una otra estructura, pero el profesorado aprovecha esta comparación, sobre todo entre el portugués y el español, para que ellos tomen conciencia de esa estructura y utilicen para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, de todo ello, ¿qué es lo que concluimos en esta parte del estudio, no? Pues que inconscientemente el profesor desarrolla parcialmente, o sea, no en su integralidad, pero parcialmente y de forma inconsciente, podemos decirlo así, una enseñanza de lengua en la perspectiva del plurilingüismo, ¿no? La cual se ve potenciada por el propio contexto, es decir, el propio contexto favorece el desarrollo de esta competencia. Pensamos que si el profesorado, ¿no?, está totalmente concienciado de este potencial y si se capacitan los docentes para ello, ¿no?, para sacar partido de ese contexto, además si se reciben apoyo, ¿no?, desde los centros educativos, desde órganos gubernamentales, por ejemplo, o sea, la posibilidad de desarrollar una enseñanza de lenguas en la perspectiva del plurilingüismo sería todavía mayor, ¿no? Entonces, esta parte del estudio, pues hemos logrado entender este aspecto que es lo que presentamos hoy. Bueno, yo finalizo aquí mi presentación y me coloco a la disposición para aclarar dudas, algún cuestionamiento, ¿no?, durante mi intervención. Y si, como tú has dicho, pues vamos a dejar para el final, pues eso, estoy dispuesta a solucionar si hay dudas, pero también si quieren, ¿no?, ayudar con algo, pues para que mejor con las ideas que tenéis ahí en el sur del país, por ejemplo, para que podamos seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Y pues si no hay nada, pues muchas gracias por escuchar.
Bueno, muchas gracias Maristela. El trabajo súper interesante, como dijimos al final, hay mucho que discutir. Acá en el sur hay experiencias en este sentido también, o sea que tendremos bastante que comentar después. Te agradezco y una vez más, es decir, creo que Eliane sería la siguiente, pero Eliane no se ha sumado por lo que veo hasta el momento, con lo cual creo, si no es problema, podemos pasar a Classy. ¿Te importa, Classy, de presentar ahora? ¿No? Bueno, entonces bienvenida, Classy. Classy es de la Unia Selfie y ella va a presentar un trabajo que se llama Producción de Material Didáctico para Curso de Letras Español EAD. Entonces, bienvenida, Classy, y te toca la presentación. Buena presentación. No te olvides de prender el micrófono. Creo que no sé si lo tienes prendido. Vale, buenas tardes todos, mucho gusto por estar ahí presente a hablar con ustedes. Yo quiero ver si consigo mandar ahí para que vean mi presentación, ¿cierto? Si pueden confirmarme. ¿Y me escuchan bien? ¿Está bien el sonido? ¿Todos? Sí. Sí, al acaso, cuando la compañera Maristela estaba presentando, por 2 veces se trabó la internet, entonces si hay algún problema me avisan con la mano. Sí. A ver. ¿Consiguen? ¿Se puede ver? ¿Consiguen ver mi presentación? Ah, vale. Vale. Lo único creo es que ahí va, perfecto. Se ve grande. Bueno, entonces empezamos. Bueno, ¿de qué voy a hablar? De producción de materiales didácticos en un curso de español educación a distancia, ¿cierto? Más que nada es un relato de experiencias donde quiero compartir un poco lo que he vivido por algunos años, tanto en la Universidad Unia Selfie, que es una universidad privada, como en una experiencia que he tenido en determinadas situaciones, después les cuento, en la Universidad Federal de Santa Catarina también, ¿cierto? Bueno, en el caso de Unia Selfie en especial es un curso totalmente en línea, entonces, ¿qué materiales, cómo pensar materiales para un curso que es de formación de profesores totalmente en línea, ¿cierto? Tenemos diferentes contextos, diferentes situaciones, donde hay alumnos que son nativos de algún país de habla hispana, o también alumnos que han estudiado español en algún momento o que no han tenido contacto ninguno con español en ningún momento de la vida, ¿cierto? Bueno, tenemos gente de diferentes regiones del país, como por ejemplo de Amazonas, de Nordeste, de Río Grande do Sul, de todas las partes, de diferentes situaciones, gente que vive en el campo y gente que vive en grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, para diferentes contextos tan adversos, ¿cómo pensar los materiales, ¿cierto? Y como les comenté, el objetivo más que nada es reflexionar acerca de lo que vamos encontrando en este camino. Quisiera hablar un poquito acerca de mí, brevemente, para que entiendan por qué propongo reflexionar acerca de eso, ¿cierto? Yo soy profesora de la red estadual de enseñanza, entonces yo actúo en la escuela, ¿cierto? Con los alumnos de español. Junto con esto, yo también soy profesora de la universidad privada Unia Selfie. Entonces,
En la universidad donde yo trabajo, yo actúo también con la disciplina de lengua española y con otras asignaturas, entre ellas la disciplina de estágio curricular obligatorio. Entonces, yo trabajo con la formación de profesores, con esta mirada de la gente que va justamente a la escuela. Entonces, yo estoy ahí viviendo y yo estoy preparando gente que va a vivir la realidad de la escuela. Entonces, eso me gusta siempre hablar porque para mí es fundamental. La mirada, la manera como uno reflexiona acerca de la formación de profesores cuando tiene el pie bien hincado en esta realidad es otra. Y a mí me parece fundamental tenerlo muy en consideración. Yo actúo en la educación a distancia ya hace un par de años, como por lo menos 12 años. Fui tutora y fui profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina en un periodo en que yo era profesora sustituta. Entonces, en este contexto, yo actué bastante en una realidad que es un poco distinta de la nuestra. En ese entonces era un curso que era parcialmente a distancia. Entonces, como 75% a distancia. Lo demás era presencial. Ellos tenían que ir al polo, ellos tenían las pruebas ahí, ellos hacían los encuentros con los profesores. Yo viajé mucho a los polos, por ejemplo, y ahora no. Ahora yo vivo con una realidad que es distinta, que es totalmente el alumno en su casa, o sea, donde sea, y nosotros en la universidad. Entonces son realidades distintas. Por eso siempre pienso en la cuestión, la necesidad de reflexionar acerca de la realidad, ¿cierto? Ese interés que yo tengo en la teoría, en la práctica de cómo enseñar español, a quién, cómo, desde qué mirada, y pensando siempre que es este alumno que yo voy a tener como mi compañero después en las escuelas, ¿cierto? Bueno, ahí les pongo solo para que echen una mirada acerca de la cuestión de la producción, más que nada material, concreta, de materiales de enseñanza cuando hablamos de educación a distancia, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, les pongo eso en un repositorio de la Universidad Federal. Yo creo, me imagino que puede estar un poco chiquito, pero por ahí aparece, ahí abajo cuando se observa está mi nombre, ahí con 74 materiales. Yo no consigo poner ahí con no consigo marcarlo, pero bien. En esta época, tanto como tutora, como profesora, actuando solo o con el equipo, nosotros preparamos diferentes materiales desde videoconferencias, desde videoclases grabadas, desde hipermedias, miles de cosas que han sido guardadas en un repositorio en la UFSC, que lo tenemos desde hace tiempo y hay miles de materiales, están ahí disponibles a cualquiera que quiera consultar y son materiales que se pueden adaptar a diferentes contextos. Lo usamos en este entonces, pero ahí aparece, ¿cierto? Lo que hemos vivido en esta situación siempre ha sido muy fuerte en el contexto de considerar cuál era la realidad de los alumnos. En UFSC, por ejemplo, era solamente Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Entonces teníamos una realidad, un público algo, ¿cierto? Un público meta. Consideramos siempre la cuestión de que sí, la gramática para futuros profesores que quizá vayan a adelantarse en los estudios es importante, pero no solo, ¿cierto? Cómo trabajar la oralidad, cómo trabajar la comprensión auditiva con este público que tenemos muy poco contacto. Entonces, siempre pensamos los materiales a fin de alcanzar estas diferentes competencias, ¿cierto? Y también siempre con esta mirada reflexiva. ¿Qué funciona, qué no funciona, cierto? Ese concepto de profesor reflexivo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos Ramón que lo dice, ¿no? Que es una construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que se encuentran en su quehacer. Entonces, si yo trabajo, si yo preparo un material y funciona, qué bien, funcionó, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cierto?
Si no funciona, bueno, no funciona porque ¿qué hay que cambiar? ¿Cierto? Entonces, eso siempre hemos tenido muy en cuenta cuando pensamos en nuestros materiales digitales, ¿cierto? Y también con esta mirada, esta concepción de Schön y de Way de aprender haciendo. No siempre ha sido fácil, no siempre ha sido algo que, bueno, hay una receta y lo seguimos y ya está. Muy al contrario, nos hemos equivocado muchas veces, en especial cuando empezamos. Yo estuve, la coordinadora del curso siempre jugaba, yo estuve junto, echando ahí la piedra fundamental del curso. Entonces yo, en UFSC fueron 3 ediciones. Yo participé desde el comienzo. Entonces yo estuve en los acertos y en las equivocaciones. Lo que aprendimos con el caminar del proyecto, ¿cierto? Aquí les muestro solo, no hay tiempo, pero solo la tapa de una hipermedia que hicimos. Creo que era lengua española 7. Y en este proyecto, tanto en este proyecto como en toda mi carrera de investigación, yo trabajé con la lexicografía pedagógica, desde mi maestría y todo más. Entonces, junto con el equipo, preparamos con esta intención de formar a que nuestros alumnos fueran aptos a utilizar el diccionario como una herramienta pedagógica. A veces tan odiado por tantos, pero una herramienta sí que existe, sí que es utilizada y que hay que conocer bien. Nosotros muchas veces nos deparamos en la escuela con alumnos, en la escuela de base, con alumnos que no saben utilizar el diccionario, no saben abrirlo, no saben que existen diferentes tipos de diccionarios para diferentes situaciones, diferentes funciones. Bueno, preparamos entonces este material con la intención justamente de que si ahí en la punta el alumno no sabe usar, no conoce la herramienta, es porque de hecho falta al profesor ahí en la base que esté preparado para usarlo. Entonces, por eso, por ejemplo, preparamos esa hipermedia en el curso, por ejemplo, solo para que tengan una idea de cómo pensamos todo, para intentar amarrar algunas cosas. En el curso, en nivel 7 más o menos, hay la disciplina de literatura que trabaja con el Don Quijote. Si ustedes echen una miradita, estos personajes tienen la pinta ahí de Don Quijote y ahí atrás a Sancho Panza, ¿cierto? Tenemos la profe y el alumno, que todos tienen su papel intentando agarrar las características de cada uno. Ellos trabajan acerca de traer el aporte al alumno para que él busque, para que él navegue en la hipermedia buscando conocer acerca del objeto que es el diccionario. Entonces, hay varias cosas que pusimos como ejercicios. Se puede navegar en un diferente universo para conocer lo mínimo que sea acerca del diccionario. Y eso fue también como una herramienta para dejar más firme lo que hemos trabajado en la asignatura, ¿cierto? No es solamente, bueno, tratamos temas X, Y y todo más, y el diccionario en la hipermedia solo aislado, no. Fue para reforzar lo que hemos tratado ahí, ¿cierto? Bueno, creo que no tengo mucho tiempo. Si alguien después puede avisarme que yo no marqué el tiempo, ¿cierto? Bueno, solo ahí comparo brevemente entonces lo que viví en UFSC y ahora lo que estoy haciendo después de tanto tiempo en esta realidad de Universidad Federal con un estilo de educación a distancia y ahora con la UniaSelvi que tiene otro perfil, ¿cierto? En la UniaSelvi hay muchas cosas que son parecidas, pero hay que considerar que es un curso totalmente a distancia, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces para llegar a estos alumnos? Además de materiales como hipermedias, objetos de aprendizaje, trabajamos también con otros elementos a fin de
proporcionar al alumno el contacto con el idioma, ¿cierto? Tenemos actividades con Skype, tenemos actividades con podcast, ¿cierto? Hay los otros materiales, por ejemplo, nosotros profesores de la UNIASELVI somos los que preparamos el libro didáctico, entonces es una producción nuestra con una mirada hacia lo que nosotros vemos o nosotros nos preocupamos acerca de ese contacto. Una determinada situación, yo tuve contacto por una llamada por teléfono, que es una de las herramientas que tenemos para contactar a los alumnos, con una chica de Amazonas, me imagino, no me acuerdo bien, pero era de muy lejos de Santa Catarina, de donde soy. Y esa chica, cuando ven ese tema de la educación a distancia, de materializar el profesor, que es un ser que está aislado, lejano, por no estar cerca en clase. Y ella me comentó, tú eres la autora del libro tal, no sé qué, creo que era Habilidades de Língua Espanhola, que era un libro más teórico, pero que yo tuve siempre mucho la preocupación de ser lo más dialógico posible. Entonces, esa chica me resaltó muchas veces, me encantó tanto tu libro porque parecía que estabas sentada a mi lado hablando conmigo. Era una temática tan teórica, con tantos temas que yo no conocía, pero me sentí tan a gusto con la lectura teórica, que era como si estuvieras ahí contándome, platicándome acerca del tema. Entonces, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo tratar el tema? ¿Cómo abordar? Pese a ser un curso de formación de profesorado, ¿cierto? Porque una de las cosas que pensamos es el hecho de que estamos tratando con futuros profesores y la intención es que piensen y intenten preparar su material de la manera más clara y posible que puedan, ¿no? Yo creo que ya estoy en el tiempo, ¿cierto? Ahí hablamos acerca de videoclases que preparamos siempre para reforzar acerca de los temas que estamos tratando, complementar lo que el libro no ha podido traer, ¿cierto? Hay un objeto de aprendizaje que yo preparé también acerca de comunicación, ¿cierto? También es muy parecido lo que hacemos en la UFSC y es un material, por ejemplo, este es para un curso de portugués, pero siempre es también hablado. Entonces el alumno siempre va a tener una manera de encontrar la comprensión. Es una preocupación que siempre hemos tenido, ¿cierto? Bueno, una de las cuestiones que me gustaría mucho llamar la atención, porque yo sé que ya alcancé el tiempo, es la temática justo de siempre preparar materiales pensando en el alumnado. Nosotros ahora con esa cuestión de la pandemia hemos tenido una experiencia muy buena en la cuestión de la didáctica, ¿cierto? Del estallo, ¿cierto? Porque las escuelas están cerradas, entonces, ¿cómo los alumnos van a preparar sus clases? ¿Cómo van a estagiar? Y ha sido muy buena la experiencia que MEC ha proporcionado con la cuestión de que los alumnos pudieran preparar materiales digitales para proporcionar a las escuelas. Entonces, lo que hemos encontrado, las reflexiones de los alumnos acerca de estar en el otro lado, ahora sí preparando ellos materiales digitales para encaminar a sus alumnos en las escuelas, y eso sí está disponibilizado para las escuelas, ha sido muy rico porque ellos muchas veces reflexionan y se ponen en nuestro lugar y dicen, ahora yo entiendo cómo funciona, por qué el libro es así, por qué el objeto es de otra manera. Entonces, esa cuestión de que se consiga hacer que el futuro profesor también lo piense de esta manera ha sido todo un éxito y nos ha encantado muchísimo, ¿cierto? Bueno, creo que ya pasé el tiempo ahí, ¿cierto? Pudiera estar hablando mucho más, pero ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tlacy. También hay bastantes cosas que discutir, supongo. Es interesante que
mientras cada uno de ustedes hablaba me venían cosas a la cabeza que voy a querer preguntarles después. Seguramente si no hay preguntas yo tengo algunas que a mí me han surgido. Y entonces no veo, Eliane no está todavía, ¿no? Entonces creo que vamos a la presentación de la profesora Cristina Corrales Teve, que es la compañera coordinadora de este simposio, en un trabajo que lo presenta en conjunto con la profesora Fabielli, las dos de la Universidad Federal de Pernambuco, y el trabajo se llama Lengua como práctica social, PIBID, dentro y fuera de las clases de español. Cristina, entonces, contigo, buen trabajo. ¿Conseguís ver la presentación? Perfecto. Bueno, pido disculpas por Fabiele porque iba a llegar, pero como se ha adelantado, está en una banca, me imagino que todavía no ha salido, pero bueno, vamos a hacer la presentación. Un poco que es el tema también de este simposio temático, ¿no? Consideramos que la lengua debe ser entendida como una práctica social y es uno de los elementos que más marcó este proyecto de PIBIDI. Fue PIBIDI Residencia Pedagógica, que realmente trabajamos muchos aspectos en común, pero Fabiela y yo nos dedicábamos, fuimos las coordinadoras del PIBIDI, que se desarrolló entre los años de 2018-2020, terminó ahora en enero de 2020. Entonces, me gustaría, ¿no? Presentaros un poco lo que fue ese trabajo y un poco cómo tenemos estos elementos, algunos elementos en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pasa? No está pasando, ¿no? Ahora, vale. Entonces, un poco aquí os colocamos de dónde partimos, ¿no? He tomado algunas partes de lo que fue el proyecto de ese PIBID y residencia. Bueno, yo hablo porque como siempre trabajamos en conjunto, pero estamos en el PIBID, ¿no? Entonces, a lingua non pode ser entendida apenas como un código, umas regras gramaticais e unha lista de vocabulario, como ela criamos, representamos, transmitimos e interpretamos as culturas, e ao mesmo tempo como ela constituímos os procesos de ensino e aprendizaje. ¿Tá? Entonces, en ese proyecto lo que buscábamos, el objetivo era enfrentar ese problema a partir da proposición de prácticas de ensino de lengua española que leven a comprensión de que o coñecimento dunha nova lingua cultura nos propicia que o coñecimento dunha nova espera que me perdí aquí, ese problema que leven a comprensión de que o coñecimento dunha nova lengua e cultura nos propicia ter acceso a formas plurais de produción e acceso ao coñecimento. E asumimos o tratamento da lingua a partir da perspectiva da interculturalidade crítica que presupõe unha comprensión crítica das relações entre as culturas e a consecuente reflexión sobre as formas de construción de espaços desiguais para os sujeitos, as linguas e as culturas. ¿Vale? Entonces, esto fue un poco algunos elementos fundamentales de los cuales partimos a la hora de presentar el proyecto. Una cosa interesante fue el curso de letras, como os comentaba antes, yo soy profesora de la Universidad Federal de Pernambuco y tenemos curso de letras presencial y curso de letras a distancia, español. Entonces, lo que nos pareció interesantísimo era dar oportunidad a los alumnos de la enseñanza a distancia que participaran en un proyecto de estas características, ya que normalmente siempre se ven fuera, ¿no? De muchas actividades. Entonces integramos un proyecto en el cual pudieran participar ambas modalidades, que ya empezamos a practicar la interculturalidad directamente, ¿no? Ya solo al escoger el tipo de modalidad del curso, como después comentarán. El primer semestre fueron simplemente lecturas y encuentros, y el segundo observaciones en la escuela, y ya en el último semestre del proyecto hubo un desarrollo de proyectos. Y durante todo ese proceso hubo una formación continuada a través de palestras, encuentros, seminarios, que después explicaré también, ¿sí? Entonces,
Aquí partimos una idea fundamental, era a partir de las pautas reductoras de aquí mi colega Hugo, ¿no? Hugo presenta en su tesis doctoral estas pautas reductoras que me parecen fundamentales a la hora de enfrentarnos, sobre todo las 3 primeras, la cuarta también la tocamos en el proyecto, pero las 3 primeras son fundamentales, yo creo que es un punto de partida fundamental. La 1 sería, el español es fácil para los brasileños, ¿no? Es algo que siempre se dice, que escuchamos en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿no? Es un mantra que se repite continuamente. La pauta reductora 2, enseñar español es enseñar la gramática del español, ¿no? Entonces, sabiendo los heterosemánticos y 4 o 5 diferencias gramaticales, ya podemos hablar la otra lengua, ya, ¿no? Somos duchos en eso. Y la pauta reductora número 3, que existen 2 variedades de español, el de España, Madrid, prestigio, ¿no? Igual, igual, igual. Y América Latina, que sería una variedad única. Toda América Latina habla un español, ¿no? Y eso también es una pauta reductora que se escucha, se reproduce, ¿no? Y que incluso te aplican a ti. Yo soy española, soy del norte de España, utilizo la Z perfectamente, utilizo el vosotros perfectamente, y se me aplica esa pauta reductora también, ¿no? Que yo como soy, pero al contrario, yo como soy española, soy imperialista y defiendo el español de Madrid, ¿no? Entonces también podemos hablar de que se encuentra también eso, se puede encontrar también en el otro sentido. Y la pauta reductora número 4 también, que era una lucha que nosotros teníamos con los alumnos, eran las investigaciones sobre la enseñanza del español ocupan un lugar periférico en la lingüística aplicada brasileña, ¿no? Yo creo que Hugo en este sentido acierta al hacer estos comentarios, y es una cosa que siempre discutimos, la poca presencia de estudios en lingüística aplicada que se encuentran en los congresos de lingüística aplicada en Brasil, ¿no? Por ejemplo, frente al espacio que ocupa el inglés, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Y sorprende entonces también esa idea, la idea era animar a los alumnos a que tuvieran eso en cuenta y que tuvieran siempre en foco la investigación, porque entendemos el PIBIDI también como un lugar de investigación, ¿sí? Es un proyecto de enseñanza, pero que también abre muchas puertas hacia la investigación, ¿sí? Como dijimos, todo el paraguas era la lengua como práctica social. Trabajamos básicamente la interculturalidad a través de WALS. Somos súper fan de WALS. Yo siempre digo que nos encanta este autor y su concepto de esa interculturalidad crítica, en esa defensa de que lo intercultural no tiene que servir para mantener las estructuras ya existentes ni para justificarlas, sino que debe ser un proceso que nos conduzca a cambiar un poco el mundo, a cambiar las bases sociales, ¿no? Y hacer el mundo un poquito más habitable, ¿sí? Entonces ahí trabajamos con varios artículos de WALS y con un documento que no sé si conocéis o si conocen, que es la interculturalidad en la educación del gobierno de Perú, que es una aplicación práctica que se hizo en 2005 y que es un material maravilloso, estupendo, incluso luego viene acompañado de una guía práctica. Entonces es un trabajo muy práctico en ese sentido, de ver lo que queríamos, nosotros encontramos muy bien ahí reflejado, aunque está en un contexto totalmente diferente, podemos decir, ¿no? Porque estamos en Perú y hay un contexto diferente, pero muchas de las cosas son extrapolables y son muy, muy útiles, por ejemplo, para Brasil, ¿no? Y partimos también de la idea de educación, trabajamos con Freire y pedagogía de autonomía. Fue la lectura inicial, es decir, partimos de lo qué queremos ser, cómo entendemos el mundo, qué tipo de seres queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos, ¿no? Antes de entrar directamente en el tema de la interculturalidad. Y después trabajamos mucho con el tema de la afectividad, ¿no? Y trabajar mucho con que lo cognitivo y lo afectivo tienen que trabajar juntos, ¿no? Que tenemos ya que dejar un poco una concepción racional, ¿no? de los temas, de temas académicos y de temas pedagógicos. Y trabajamos muchos textos de Jane Arnold, que es una autora que trabaja mucho con el español y que nos pareció una posibilidad. Entonces, un poco dentro de ese paraguas general que os decía, estos 3 puntos fueron fundamentales. Hubo otras lecturas, vídeos, etcétera, pero un poco para dejarlo más importante. Entonces, ¿a qué me refiero con formación continuada? A lo largo de todo el proceso os he traído un poco esos encuentros, palestras que hicimos. La Venus Negra, empezamos por ahí, Venus Negra y la cientificidad del século XIX. Hay un museo que es el Museo Jacques Brunet, que está dentro del Gimnasio Pernambucano, que es una escuela pública,
tradicional, ¿no? Y con una historia riquísima. Entonces, algunos de nuestros alumnos hacían allí el PBD y hay un museo dentro maravilloso que lo lleva Francisca, que es la responsable, y que había hecho un proyecto para trabajar con los alumnos, ¿no? La historia de la Venus negra. Entonces fuimos allí, ella nos presentó, y no solo nos presentó todo lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? De la palestra que nos dio, sino que ella nos enseñó a cómo hacer un proyecto de esas características, es decir, del paso cero, cómo se le ocurrió la idea, cómo fue montado, cómo se eligieron las acciones que iba a hacer, y eso fue riquísimo para los alumnos, ¿no? Porque vieron además cómo podía ser ese proceso elaborado para aplicarlo ellos mismos después a su propio proyecto en relación al PBD que tenían que desarrollar. Después aprovechamos que vino a visitarnos un pesquisador argentino y le pedimos que viniera a hablar con nuestros alumnos del PBD de la residencia, que era sobre discurso político y discurso mediático, información, persuasión y espectáculo, porque también queríamos que fuera ¿no? Conceptos multimodal, multiletramento, ¿no? También estaban siempre, sobre todo Fabiel trabaja. Más allá de la inteligencia lingüística, las inteligencias múltiples en el aula de L, ¿sí? Intercambio académico y sociocultural de estudios juninos. En todo esto hicimos un intercambio con la Universidad del Chaco, PBD y Residencia y el NUCLI, ¿no? Idiomas sin Fronteras Español. Hicimos llegamos a un intercambio con, veis aquí, el Instituto de Educación Superior San Fernando Rey del Chaco y la Coordinación de Plurilingüismo de la Secretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del MECI del Chaco. Y vinieron una semana y fue una experiencia muy enriquecedora. Hubo desde tiempo para ocio hasta tiempo para intercambio académico, entonces fue muy, muy interesante, con una participación muy activa de los alumnos. Otra fue dimensiones afectivas en la enseñanza-aprendizaje de L. Y luego tuvimos con Shirley el uso anafórico de los pronombres personales átonos en español y portugués brasileño, análisis de errores y tratamiento didáctico. Entonces, si veis, son palestras muy diferentes porque queríamos abarcar y que ellos vieran también que la lengua, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Y tienen que tener en cuenta eso también. Después organizamos el primer seminario sobre inclusión y enseñanza de lenguas, el primer seminario sobre inclusión y enseñanza de lenguas en la escuela, que tuvo tres propuestas, que fueron lenguas adicionales para alumnos sordos, en los cuales uno de nuestros compañeros del curso de Libras nos ayudó a entender un poco mejor cómo funciona, ¿no? El mundo de un alumno sordo. La oficina multisensorial, que nos la dio también un profesor, un amigo nuestro que trabaja en las escuelas, él es un profesor ciego y nos vino a enseñar también, ¿no? A entender un poco más de lo que eso significa. Y diferente a otro, que vino una profesora a hablarnos básicamente del tema del autismo, ¿no? Entonces, un poco para tener esas representaciones. Y por último, hicimos un encuentro de socialización del PBD y de todos los proyectos en los que los alumnos tuvieron que presentar en este encuentro. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente os he colocado los proyectos. Como visteis, en 2019.2 tenían que hacer un proyecto de intervención dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, estos son los proyectos que desarrollaron, ¿no? A condición femenina en América Latina, reflexiones acerca del machismo, a utilización da música latinoamericana como fonte de reflexión para deconstrucción de estereotipos latinos, cinematizando el latinoamericano que soy, diálogos culinarios y sus valores, una división cultural y países hispánicos, interculturalidad, identificación latinoamericana y algunas manifestaciones culturales, latinoamericano soy, hicieron una comparación entre la literatura de Cordel y las Payadas. Ay, espera, que voy a mover esto. Mitos y leyendas, el español a través de las narraciones, español, plurilingüismo, monolingüismo, reflexiones sobre la enseñanza de lengua extranjera en el Brasil, y racismo y América Latina, la construcción de la latinidad. Solo traje los títulos para que veáis un poco, ¿no?, hacia dónde son temas que ellos eligieron, que ellos decidieron, tuvieron total libertad para escoger y total libertad para hacer todo, ¿no?, con nuestra ayuda para hacer todo el desarrollo, ¿sí?
por último quería acabar con algunos comentarios, ¿no? Para ver un poco si esto sirvió, si no sirvió en esos informes finales que ellos tienen que preparar, ¿no? Y que tienen que ser enviados al ministerio, un poco qué comentarios hicieron en relación a estos temas que fueron tratados. Entonces, en primer lugar, en esa relación entre alumnos de modalidad presencial y EAD, comentaban, algo que son muito grato ao PIBID, além de muitas outras coisas, é a oportunidade de ter trabalhado com colegas de educação à distância, pessoas que me inspiraram absurdamente, me trouxeram outra visão sobre o curso e foram apoio para que não desistisse do que estávamos construindo. Estreitei também relações com colegas que já tinha convívio, mas que agora são mais companheiros nessa jornada académica. Então, já começamos, ¿no?, com essa integração presencial e EAD, que ellos normalmente intentamos, porque los dos cursos trabajábamos mucho juntos, pero aquí fue muy clara, era la mitad a distancia y la otra presencial durante 18 meses que duró el proyecto, ¿sí? La lengua, sobre esa de qué era la lengua, qué era enseñar lenguas, ¿no? ¿Qué significa enseñar lenguas? Muchas veces ouvi pessoas dizendo querer conhecer o mundo, conhecer outros países, mas que não poderiam por não dominar tão bem outro idioma. Mas a verdade é que, no fim, a barreira lingüística é o menor dos problemas, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? Que ellos descubriesen que claro que es importante las estructuras lingüísticas, la lengua como sistema, pero que una lengua y enseñar una lengua es mucho más que todo eso, ¿no? Y con un objetivo de, lo que os decía, hacer un mundo mucho más habitable, mucho más justo, mucho más democrático, ¿no? Papel como profesor. Compor o PIBID español foi de grande relevância para a minha formação, visto que possibilitou que eu refletisse sobre ampliasse minhas considerações a respeito do meu papel enquanto professora de língua espanhola, Perdona que me repetí. Entonces, esa idea de que ser profesor de español, de nuevo, no es, ¿no? Eso era muy repetido, no era solo repetir estructuras, ¿no? Sino que era mucho más que eso, lo que Hugo decía antes, ¿no? Es una postura política también, es una postura ante la vida, es una postura ante la sociedad, ¿no? Além de resgatar un olhar de esperanza para como educación, fijaros, resgatar un olhar de esperanza, pues percibí que a mayoría dos alumnos quiere estudiar. Esta alumna partía de la base de que los alumnos no quieren aprender, no quieren estudiar, que ven la escuela como un castigo, ¿no? Que a escola, quita por su trayectoria, no por su historia personal, ¿no? Que a escola está formando ciudadanos más críticos y conscientes que quieren una educación de calidad e igualitaria para todos, ¿no? Sobre interculturalidad, lo que comentan, o contacto con las leituras y principalmente con las discusiones realizadas juntamente los colegas de proyecto y las profesoras, fez com que eu começasse a refletir ainda mais sobre o fato de ser e me identificar como latinoamericana. Ese era uno de nuestros objetivos fundamentales, trabajar con esa idea de identificación latinoamericana, ¿no? Entonces, muchos comentaban, he puesto fragmentos, pero se repiten muchas veces muchas ideas. Pude desenvolver prácticas pedagógicas voltadas para a nossa realidade latinoamericana, procurando superar as relações sociais, acadêmicas e epistémicas marcadas pela discriminação, os estereotipos e as desigualdades sociais e educacionais que nos colocam debaixo da linha do ser. É importante salientar que a escola vive em uma comunidade, reflete nela as pessoas que estão em seu entorno, evidenciando ali os aspectos humanos e culturais, que también era uno de nuestros objetivos. Debemos traer los saberes que hay fuera de la escuela hacia la escuela, debemos traer la comunidad que hay fuera de la escuela a la escuela también, ¿no? Y no entender la educación como algo que es igual aquí que en Bruselas o que ¿no? Sino que hay que tener en cuenta esas especificidades. Afectividad, en relación a la afectividad, a partir do proxecto pude identificar e entender como o profesor é alguén que vai moito alén de un fomentador de conteúdos. É preciso observar o alumno e procurar comprenderlo, ¿no? Y aquí os coloqué la bibliografía, entonces simplemente era eso. No sé si luego podemos comentar o lo que sea, pero los objetivos yo creo que salieron del proyecto con una idea mucho más abierta de lo que es enseñar lenguas, de lo que es el mundo, de para qué sirve una clase de español, de las herramientas que tenemos para poder hacer algo, ¿no? Y llegar, ¿no? a un objetivo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Cristina. Muchas gracias a todas. Creo que Eliane igual no apareció. Estamos, bueno, con lo cual tenemos bastante tiempo de discusión. Nos queda tiempo para poner varias cosas en común.
Antes que nada, solo quería hacer una junción de las dos sesiones que nosotros tuvimos, la primera y la segunda, es decir, porque en realidad todos los trabajos fueron en una misma dirección, ¿no? Si podemos hacer un resumen o ideas comunes que estuvieron presentes en las dos sesiones, es que sobre todo esa idea de que enseñar una lengua no es solo enseñar palabras, es decir, que hay muchos contenidos que son culturales y que son sociales, históricos, etcétera, ¿no? Que se trabajaron tanto en la primera como en la segunda sesión. Una segunda cosa que me gustó sobre todo de ver en esos tres trabajos que tuvimos ahora en la segunda, también en la idea de escuchar, oír la situación de enseñanza que yo llamo, ¿no? De alguna manera, porque eso viene mucho de lo que Classy comentó de John y de lo que Maristela dijo y lo que Cristina también dijeron al respecto de, Maristela comentaba de que se aprende el español sin tener en cuenta sobre todo esa realidad de ese pueblo, de ese lugar que convive con todas esas lenguas, ¿no? Y muchas veces no se lleva eso, el profesor no saca provecho de eso en su clase, ¿no? Que es un poco el no escuchar las situaciones de enseñanza que vive, ¿no? El de no escuchar el alumno, el estudiante, el profesor, la vida que está ahí fuera de las paredes del aula, ¿no? Classy también trajo esa idea de que del equivocarse y estar justamente creciendo a partir de la equivocación, que todos los profesores hacemos esto, ¿no? Y es el oído atento de darse cuenta de qué experiencia falló y el estudiar el por qué falló, ¿no? Que es muy importante, creo, para profesores sensibles como los que queremos ser en esta actualidad, y creo que este simposio entero fue en este sentido, el hecho de escuchar y de aprender con el estudiante, con el alumno, con la situación de enseñanza, con nuestros propios errores, porque el profesor es aquel hoy día que siempre está reflexionando sobre, ¿no?, su trayectoria, y no aquel que da por sentado de que lo sabe todo y que es un transmitidor de conocimiento, si es que podemos así decirlo, ¿no? Creo que estamos en otro momento, por suerte, creo que todos los ponentes de hoy fueron por este camino, ¿no? Y lo que trajo Cristina también me parece súper interesante, la cosa de que la universidad se ha puesto en un lugar de escuchar también, ¿no? Porque eso se ve muy poco, en realidad, lo que a mí me parece por estar actuando en esos dos, yo trabajo con educación básica como Classy, yo trabajo pero en un colegio que es de la universidad, entonces, y trabajo con formación de profesores también, entonces estoy en los dos lados también, al igual que Classy, me parece fundamental tener esas dos perspectivas de que la universidad también aprende de la sociedad, ¿no? Entonces, el hecho que tuvieron Fabiel y Cristina de oír a esta gente que ya tenía proyectos, ¿no?, importantes, como es el de la Venus Negra y tal, y ella les enseñó cómo es que se hacía y les mostró como tal, trae ese Q de humildad, ¿no?, que debemos de tener los profesores universitarios, no universitarios, en fin, que no estamos solo para enseñar, pero también aprender, ¿no? Y ese PIBID, que no es la idea de que solo la universidad vaya a las escuelas y enseñe, pero que también las escuelas y los proyectos de la vida enseñen también a la universidad a ser más sensible, ¿no? Entonces, de alguna manera quisiera recuperar todas estas cuestiones. No sé si Cristina tiene preguntas, y los demás también tienen preguntas, ¿no? Mar, que estuvo en la primera sesión, yo que estuve en la primera sesión, que tratamos eso de contextos socioculturales en la clase de lengua y tal, ¿no? Y de eso de que enseñar lenguas no es solo enseñar palabritas. Entonces, yo quisiera preguntarle, si me dan el permiso, primero a Maristela, justamente en el sentido de que, ¿qué han percibido las investigaciones estas que están haciendo, ¿no? Sobre todo con relación a ese oír la situación de enseñanza, me parece que muy poco, ¿no? ¿Y qué estrategias se han desarrollado o trató tu investigación de desarrollar a partir de esas sensibilidades, ser sensible a que es una situación donde el español, el portugués, el portuñol, sea como sea, están conviviendo, ¿no? Y de que sí hay que sacar provecho de eso, porque muchas veces el estudiante que está en clase, es decir, ya tiene muchos conocimientos que nos están considerando que es un conocimiento previo suyo, y sí lo es, ¿no? En Uruguay, Maristela, pasa un poco lo mismo en las escuelas. No sé si ya leíste algo. Yo tengo un compañero mío del colegio de aplicación, el profesor Henry Lorenzena,
que estudió justamente el portugués de Uruguay, porque Uruguay, en una zona de frontera, tiene una variedad de portugués que antes se llamaba DPU, Dialectos Portugués del Uruguay, tal, y hoy día se llama portugués uruguayo. Pero en una realidad de gente de la periferia es muy mal visto por varios, ¿no? Pero es una identidad propia de estas localidades que son frontera con Brasil. Y lo mismo, lo que Henry veía vio en su tesis de doctorado, es que los maestros justamente no sacaban provecho de este conocimiento que tienen, porque los estudiantes eran bilingües en realidad, ¿no? Y no se les consideraba bilingües. Se les consideraba que sabían una norma equivocada de español, y tenían interferencias, ¿no? Tanto en su español como en su portugués. Entonces quisiera ver cómo es, qué es lo que tu investigación percibió en ese mismo sentido, así por el hecho de comparar con la realidad uruguaya. Vale, bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Pues, como había comentado, lo que estaba presentando es una parte muy pequeña del proyecto mayor, que era exactamente nosotros tratáramos la enseñanza de lenguas en contextos transfronterizos, el caso del estado de Acre y Brasil. Entonces nosotros nos situamos en el contexto del estado de Acre. Nosotros nos enfocamos desde la didáctica de las lenguas, específicamente para observar si la enseñanza de lenguas que se realizaba en el contexto del estado de Acre estaba orientada en una perspectiva del plurilingüismo. Bueno, entendiendo el plurilingüismo como esta capacidad, por un lado, como esta capacidad para utilizar las lenguas, o sea, para utilizar varias lenguas, aunque sea de dominios diferentes y finalidades diferentes, pero también como un valor educativo, en el sentido de que cuando yo aprendo lenguas, pues es para comunicarme con otros, ¿no? Es decir, para que tenga una tolerancia mayor, para que tenga respeto hacia la diversidad, es decir, convivir con el otro, ¿no? En ese contexto diverso y plural. Entonces nosotros lo que hemos observado fue desde distinta perspectiva, considerando que para que desarrolle, ¿no? Nosotros tenemos que movilizar conocimientos, que son los saberes, ¿no? También tenemos que movilizar un saber hacer, que son las capacidades, y un saber ser, que son las actitudes. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho fue observar cómo los profesores lo hacen en el aula, primero cómo ellos dicen que hacen, ¿no? Cómo ve este proceso, que los alumnos ven que los profesores hacen y que ellos gustaría que los profesores hicieran, ¿no? Que hemos visto que ellos hacen y que los documentos dicen que tienen que hacer, porque los documentos pues marcan las pautas. Los documentos dicen que los profesores tienen que hacer eso, lo hacen bien, no lo hacen a medias. Entonces se trataba de ver de qué medida, porque nosotros partimos o sea, consideramos la premisa básica, es que las personas se comunican y de una manera eficaz incluso, ¿no? Sí. Y que muchas veces los alumnos vienen al salón y el profesor muchas veces desconsidera este conocimiento que trae el alumno. Incluso enseñar español en escuelas de frontera es como enseñar el cura, ¿sabe?, a decir el rezo, digamos así. Incluso hay muchos alumnos que hablan español con una fluidez que transborda, o sea, la capacidad que tiene el profesor. Entonces nosotros indagamos en el sentido de ver de qué manera se saca partido de ese contexto. Y nosotros lo que hemos observado es que el profesorado, de una forma inconsciente, él se aproxima a esta perspectiva porque este contexto favorece. Pero falta un preparo. Si desde la universidad nosotros lo preparamos, lo concienciamos de que ese potencial, cómo sacar partido de este potencial, se desarrolla mejor, ¿no? En el aula, lo que hemos observado de todo este trabajo mayor es que no se desarrolla, por ejemplo, la perspectiva en su totalidad. Por ejemplo, la interculturalidad que hablaba Cristina. Por ejemplo, las lenguas indígenas no se tienen en cuenta. Si tú quieres desarrollar una enseñanza de la perspectiva intercultural, tú tienes que tener, o sea, la primera es observar esta riqueza de esas lenguas y esa cultura, porque para entender el otro, pues yo necesito entenderme a mí mismo. Entonces, eso está fuera del contexto, las lenguas indígenas, ¿no? Además, el profesor podría sacar un potencial, por ejemplo, en el sentido de la intercomprensión entre el portugués y el español. Entonces, lo que ocurre es que los profesores no trabajan de forma integrada, no hay un trabajo integrado, no hay un trabajo cooperativo. El profesor de español en su aula, la profesora de lengua portuguesa en la suya,
Y yo, aparte, explico que yo no he apenas observado las clases de lengua española. Nosotros hemos realizado 73 observaciones también en las clases de lengua española, de lengua inglesa, de lengua portuguesa y de la lengua originaria cabineña. Es decir, observar de esas distintas cómo esos profesores trabajaban, ¿no? Cómo trabajaban esos profesores. Entonces, lo que hemos observado es que muchas veces los profesores están trabajando a veces el mismo contenido, pero no hay una articulación, no hay una integración, es decir, no hablan la misma lengua, está suelto. Y si los profesores se dan cuenta y empiezan a trabajar eso de una manera integrada, en un paso los alumnos aprenden, o sea, eso es lo que potencia el desarrollo de la competencia plurilingüe, es el andamiaje de una lengua y la otra, comparando aunque sean distintas. Claro, en el caso del inglés, pues es un poco más distinto, pero también está bien enseñar y mostrar estas otras lenguas. Por ejemplo, en el caso del aula de portugués y de español, ¿por qué no comparamos, por ejemplo, con elementos en francés y en italiano? No es que los profesores tienen que saber estas lenguas, pero a lo mejor traer un término, traer otra palabrita, ir haciendo andamiaje, porque con eso, además del alumno percibir, concienciar de ese proceso de aprendizaje, el alumno también pues va a interesarse, va a motivar por aprender lenguas, pues, y además de eso, una actitud hacia este diverso y plural, ¿no? El estudio, de una manera general, en la tesis, lo que hemos visto, y eso de cierto modo ha sido bastante positivo, que nosotros hemos observado que las lenguas indígenas no estaban en el currículo, por ejemplo, no contemplaba, ni los profesores en sus prácticas hablaban en el aula, ni tampoco en el currículo estaba presente. Entonces, al final del año 2018, pues la Secretaría de Educación pues, nos ha invitado para ser pareceristas del currículo del Estado. Entonces yo digo, pues este es el momento, pues hay que decir lo que no está aquí, que hay que ponerlo, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, bueno, si queremos desarrollar una enseñanza en la perspectiva del plurilingüismo, lo primero que tenemos que hacer es que reconocer esta riqueza, esta diversidad de lenguas y cultura que está aquí. Es decir, los profesores tienen que decir, ¿no?, cómo están. Es el primer paso para una mejor aceptación, ¿no? Es decir, para que haya esta enseñanza intercultural. Entonces, pues han tomado en cuenta, en el currículo ya está, el currículo de la enseñanza fundamental, ya está contemplada esa perspectiva, incluso hay cosas, han aceptado casi que el 100% de lo que habíamos propuesto, y está bonito. Ahora, o sea, nos toca seguir observando cómo los profesores van a hacer, están haciendo, porque si nosotros observamos, los profesores tampoco, o sea, falta mucho, ¿no? Tenemos que seguir con la formación continuada para los profesores y ver cómo están haciendo, ¿no? Nosotros creemos que eso va a tener, o sea, va a repercutir de forma muy positiva en la enseñanza y promocionar una apertura mayor, sobre todo hacia estas comunidades de frontera, que es lo que queremos mucho, ¿no?, por aquí. Pues esto, no sé si he respondido, pero estoy a disposición. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo solo quisiera una cosita más, que yo creo es un trabajo muy importante, el trabajo de que tú vas por el lado de la etnografía, ¿no? Yo también en mi investigación, yo hice microetnografía y análisis de la conversación, porque creo que es un trabajo que puede servir para las investigaciones, es justamente el hecho de estar en el contexto de enseñanza, ¿no? Estar ahí viendo lo que pasa justamente en el día a día del aula, me parece que es súper importante, y sobre todo mostrar cosas que son positivas, porque creo que ayudan, es decir, a los demás profesores, ¿no? Entonces muchas veces hablamos del aula sin estar en el aula, ¿no? Entonces estando en el aula es realmente donde vemos, como decía un poco Classy también, ¿no? El hecho de tener esa experiencia de clase. Sí, bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? No, iba a responderte, Maristela, deja de que él te responda. ¿Qué? Maristela te iba a responder ahora, ¿no? Sí, no, complemento entonces. No, lo que quería decir es que nosotros tenemos involucrado una idea de la etnografía esta antigua, ¿no? Esa que tiene que estar años en el campo y tal. Y yo me he ido a esto porque leyendo cosas he observado que la etnografía en educación, pues tú puedes estar ahí un mes o 15 días. Lo que importa es la mirada, ¿no? Entonces, era esto, yo no puedo hablar del aula si no estoy, o sea, para mí sería más cómodo, pues yo estaba en España en este momento, sería más cómodo desde allí enviar
unos cuestionarios y ver lo que los profesores decían, pero yo digo, pero es que yo tengo que saber cómo lo están haciendo, ¿no? Y eso lo tengo que ver yo también, porque es una cosa es lo que digo que hago, otra cosa es lo que realmente estoy haciendo. Entonces yo digo, yo tengo que ir al ojo del huracán, pues voy ahí, ¿no? Entonces hay que hacer esta mirada reflexiva y ver lo que ellos hacen, lo que dicen que hacen, pero lo que realmente están haciendo. Entonces por eso me fui a esta, o sea, con una mirada etnografía en educación, por esta razón. Estoy súper de acuerdo contigo. Es decir, Clasí, no sé si Cristina quiere comentar algo, pero yo estoy hablando porque he anotado algunas cosas que me gustaría preguntar, pero no, si yo luego comento. quieren, métanse sin problema, no quiero monopolizar el habla también. Entonces, lo que había notado que me gustaría comentarte sobre todo es, primero felicitarte por eso, ¿no? De las cosas que ustedes se han dado cuenta que no funcionaban y tuvieron esas ganas de cambiarlas, ¿no? Y de ver en la práctica y tal. Y yo también uso mucho a Sean, ¿no? Me encanta, uso siempre como idea esa del profesional reflexivo y todo lo demás. Y una cosa me gustaría saber es, ¿qué cosas ustedes han encontrado que fueron lo que tú decías, desaciertos y que percibieron y el por qué eran desaciertos? ¿Cuál fue la medida, ¿no? De la participación, la poca participación, el poco desarrollo, no sé? ¿Cuál fue la medida que ustedes pusieron ahí como, bueno, eso fue un desacierto? ¿Qué les sirvió para ver que fue un desacierto? ¿Y fue un desacierto en general, ustedes pensaron en varios grupos, o fue un desacierto con este grupo y no con el otro y tal? Porque también es algo, ¿no? Cada grupo que se forma establece sus propias formas de interactuar, ¿no? Y a veces lo que funciona con uno no funciona con otro. Y otra cuestión, así directo, ¿no? ¿Cómo es para ustedes lidiar? Porque ahora, por ejemplo, nosotros en el Colegio de Aplicación también estamos bueno, el mundo está en pandemia, ¿no? Y nosotros estamos teniendo que hablar con nuestros estudiantes por los medios sociales, solo que optamos por no hacer clases EAD, ¿no? Así como la legislación manda el EAD, porque muchos de nuestros alumnos no tienen acceso, ¿no? Entonces lo que nosotros optamos es hacer unas tareas, unas clases en material PDF, y los que no pueden van a la escuela y lo buscan por la dificultad de acceso. Entonces quisiera, ya que tú trabajas con educación a distancia y tal, ¿cómo es la relación de los estudiantes con los que trabajan con esas cuestiones de acceso que van mucho más allá de lo que es la calidad de la tarea, ¿no? Pero muchas veces se estriba en el proceso de falta de acceso, o sea, condiciones económicas de los estudiantes que los dejan al margen, ¿no? Entonces, no sé si me puedes comentar un poquito de esos dos puntos. Sí. Vale. Entonces, acerca de lo que funciona o que no funciona, como yo comentaba, en UFSC, por ejemplo, que es donde empezamos nosotros con esa experiencia de educación a distancia, empezó por la cuestión. ¿Se trabó? Se trabó. Travou. Sí. Sí. ¿Hola? ¿Clasí? Hola, hola, hola. Volverá. Volverá. Dale. Entonces le propongo... Volvió. Estás ahí. Las primeras actividades que nosotros propusimos estaban muy abajo de la capacidad de los alumnos. Más que nada por la experiencia que nosotros no teníamos ninguno del equipo acerca de tratar teorías o incluso la enseñanza de vocabulario, de lengua. Yo siempre estuve más por el área de lenguas. Y entonces, en un primer momento, los propios alumnos se quejaban y decían, bueno, eso está muy simple, es muy poco, yo necesito algo más. Entonces, ahí es que empezamos a darnos cuenta que el alumno que tenía una
deficiencia tecnológica, porque imagínate que era gente de diferentes edades que no tenían contacto con la educación hacía tiempo, gente del campo, bueno, entonces nosotros por la falta de conocimiento tecnológico medimos la capacidad de aprendizaje. Y eso fue necesario darse cuenta, ¿cierto? Entonces con eso empezamos a cambiar la cosa. Con el tiempo, adecuarnos, ¿no? Con el tiempo nos deparamos también con situaciones a veces en que nosotros no medíamos muy bien la cuestión de enseñar la dosis de temas teóricos, gramáticos y la cuestión de vocabulario. Eso también ha sido una problemática para nosotros porque muchas veces enfocábamos mucho en la gramática, sí, hemos cometido errores en ese sentido, y otras veces cuando, bueno, nosotros estuvimos siempre buscando un equilibrio, y mientras no encontramos el equilibrio, a veces íbamos allá en la teoría, allá en la cuestión de vocabulario, y hacía falta el conocimiento lingüístico también. Entonces, ha sido siempre un aprendizaje que hemos percibido. Grupos que eran de regiones más alejadas, más en el campo, en general tenían más dificultad, tanto por la cuestión de acceso, por la cuestión de tener una biblioteca o de tener materiales en que pudieran buscar, o incluso por cuestiones de contacto con el español, ¿cierto? Uno de los polos que teníamos era, por ejemplo, en Foz do Iguazú, que está en la frontera. Entonces, este grupo de ahí ha sido siempre el mejor en todos los sentidos. Mejor porque el polo estaba dentro de la Itaipú, que tenía un fomento muy grande, la tecnología era buenísima, había biblioteca, había todo un aporte que otras ciudades chiquitas no tenían. Entonces eso hizo mucha diferencia. Y el hecho de que estaban en región de frontera, entonces la cuestión de vocabulario, la cuestión de conocimiento lingüístico siempre estuvo más allá. Ha sido muy bueno la experiencia porque, por ejemplo, ahora que estamos en otra realidad, que es el curso de UniaSelvi, que es totalmente a distancia, y que llegamos ahora no solo al sur de Brasil, vamos a otras partes. Entonces, en aquella época, por ejemplo, era un problema muy grande la cuestión de la computadora, ¿cierto? Yo diría, yo arriesgo porque no me acuerdo muy bien, ya hace tiempo, pero creo que el 100% de nuestros alumnos trabajan con computadora. Hoy la mayoría de nuestros alumnos hacen facultad con el celular. Imagínense, escribir un paper o lo que sea con el celular. Entonces es otra realidad que también tenemos que adecuarnos. Gente, por ejemplo, que a veces hay que dar un tiempo para que su realidad de vida funcione de acuerdo a lo que la universidad va. Por ejemplo, yo tuve un alumno que tuvo que aguardar un tiempo para hacer sus actividades porque estaban en el medio de la cosecha del pequí en el norte del país. Era una época en que simplemente no podía. Y él me dijo, no puedo estudiar ahora, voy a hacerlo, pero no ahora, porque estoy en mi trabajo, en mi época full de trabajo, entonces no puedo adecuarme. Entonces la cuestión de comprender y no llevar muy a cabo la cuestión de las reglas y que hay plazo y que no sé qué y que no se puede postergar. Entonces, adecuarse siempre a la realidad, ¿cierto? Regiones donde hay más contacto, por ejemplo, yo soy de Florianópolis. Aquí en nuestra región la frecuencia, el contacto con argentinos, uruguayos es muy grande. Entonces, eso es muy diferente de una persona que vive en Tocantins, por ejemplo. ¿Cierto? Donde el español quizá no esté presente, no es fácil encontrar una escuela para hacer después sus prácticas, por ejemplo. Entonces, es una realidad totalmente distinta la cuestión de alcanzar un conocimiento lingüístico
que se puede equiparar, por ejemplo, a lo que tenemos ellos que están aquí siempre, perdón, con el español a su oído a cada rato, ¿cierto? El otro tema, la cuestión de la pandemia. Por ejemplo, en la cuestión de la universidad, ha sido muy rico, como les comenté, en la Universidad Selvi, lo que hemos encontrado y podido proporcionar a los alumnos, a los futuros profesores. Y por otro lado, la cuestión, en mi experiencia como profesora de la secundaria en las escuelas públicas de acá. La escuela donde yo trabajo es una escuela aquí de Floripa, pero está un poco alejada del centro. Es una región, si ustedes van a echar una mirada en el mapa de la isla, es una isla estrecha y larga, ¿cierto? Y está ubicada más al sur. Y es una región donde no hay una conexión de internet muy buena. Entonces, la gente que vive en esta región, no siempre, por más que esté viviendo en la capital del estado, no es una gente, no son alumnos que tienen acceso fácil como uno pudiera imaginarse, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje de ellos con la cuestión de, para empezar, es una de las cosas que yo quiero mucho siempre incentivarlos, la cuestión de aprendizaje tecnológico también, porque están aprendiendo a moverse dentro de un sistema. Estamos trabajando con el Classroom, ¿no? Entonces, es un sistema que ya es un diferencial. Muchos de ellos evitan porque sienten... Creo que apagaste tu micrófono. Perdón. Bueno, entonces los alumnos sienten falta del profesor, ¿cierto? Porque están acostumbrados a esta realidad que el profesor está siempre llevándoles el contenido. Es un momento de aprender a aprender más que nunca, ¿cierto? Algunos se han salido tan bien que incluso prefieren la educación a distancia porque sienten que rinde más, pero otros sienten todavía esa falta, esa ausencia del profesor. Es una cuestión bastante compleja todavía porque, por ejemplo, mismo en la capital, yo diría que más o menos mitad de los alumnos de la escuela no están trabajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen el acceso. Por el lado del profesor, el viernes yo hablaba con un grupo de alumnos. Es muy dolorido, es muy triste querer moverse cuando uno conoce un poco de la tecnología y sabe cuántas cosas buenas se puede ofrecer al alumno, pero duele mucho pensar que, bueno, aparte del equipo, yo estoy dando el mundo y a la otra parte no puedo dar mucho. Como máximo, yo les comenté, yo intento hacer lo más equiparado posible lo que les ofrezco a ustedes por internet. Es muy semejante a lo que ofrezco a la gente que tiene que buscar el material impreso, pero hay gente que ni el material impreso consigue. Entonces, son por lo menos 3 realidades muy distintas y duele mucho pensar en cómo proponer, qué voy a proponer a los chicos, siendo que hay realidades dentro de una realidad, ¿cierto? Entonces es triste. Algunos de ellos se dan cuenta de eso, algunos aprovechan, algunos no están muy seguros de lo que está pasando, están un poco, bueno, luego va a pasar, pero no pasa, ya estamos en agosto, ¿no? Y no pasa, la cosa no anda. Entonces, ese tema de acceso es algo, yo lo califico como algo que duele, porque es difícil pensar en qué proponer a ellos y para alcanzar a todos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me encanta trabajar la oralidad, pero ¿cómo voy a trabajar la oralidad con quien solo recibe la hojita o con la gente que ni la hojita recibe, ¿cierto? Entonces es terrible. Bueno, no sé si respondí. No, sí.
Perfectamente. Nosotros acá estamos viviendo lo mismo, así, ¿no? Es decir, es algo que no depende de nosotros y que nos pone una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué hacer? Dar oportunidades para los que pueden y ahí no doy a los que no pueden, ¿y qué hago, no? Quedamos en el gran dilema de profesores, ¿no? Y no queremos, obviamente, por la educación aumentar las diferencias. Nuestra idea no es aumentar las diferencias, es todo al revés, ¿no? Y bueno, y no sé si quieren comentar algo más, pero ya que hice una pregunta a cada una, Cristina, Cleidimar quiere comentar. Dale. Bueno, es que en la primera sesión, Marcia Paraquet ha comentado sobre los lugares de aula de nosotros profesores, investigadores, y cuando Cristina presentó su trabajo, me acordé muchísimo de lo que hice aquí en Goiânia con el PIBID. Yo trabajé como coordinadora del 2012 al 2018, fui coordinadora de área, de gestión, y entonces fue algo muy interesante, y siempre en los congresos, en los seminarios del PIBID, reflexionábamos sobre la diferencia de las prácticas docentes con el PIBID. Y la gente siempre decía, bueno, nos involucramos con el PIBID, los PIBIDianos trabajan, el profesor de la escuela también, de la universidad, todos están juntos compartiendo informaciones y de igual manera. Y en las prácticas suele pasar que a veces el profesor de la universidad no se involucra tanto y parece que cuando va a la escuela es para criticar el trabajo del profesor, para decir que no está bien, que hace falta mejorar. Y justo lo que discutíamos en la primera sesión, que no es nuestro papel en la universidad hacer eso. Y con el PIBID, Cristina lo dejó claro, no hace falta que haya esta superioridad, entre comillas, del profesor universitario. Y no es para dar voz al profesor de la escuela. Él la posee y la puede divulgar por sí mismo con sus investigaciones, que son tan importantes como las nuestras. Entonces, dejar de pensar de esa forma, no, entonces el profesor de la escuela necesita participar de la investigación. No, él puede hacer su propia investigación y a la vez publicarla, estar en eventos como este, que es un momento fundamental para que podamos entonces darnos cuenta de cuánta cosa bonita e importante se hace en todos los sitios. Es eso. No, bárbaro, totalmente de acuerdo también. Cristina, ¿quieres comentar algo? No, sin duda que para nosotros y nosotras siempre tenemos ese planteamiento, ¿no? Esa idea de que de compartir, de colaborar y de aprender, y la verdad es que aprendimos muchísimo. Y yo siempre me acuerdo que me dijo un amigo antes de empezar con el PIBID, porque teníamos muchas dudas también si entramos o no, pero con la situación que os comentaba de aquí de Pernambuco del español, realmente fue la forma que encontramos de retener a los alumnos, ¿no? Porque también fue un palo tremendo cuando el español salió, nadie veía para qué estudiar español si ya no hay español, no tenemos futuro, muchos pensaban en abandonar la universidad, entonces realmente el PIBID entramos más con esa idea, ¿no? De vamos a retenerlos y con una perspectiva que las tres, que decía que somos un equipo de 3 personas, que tenemos muy claro qué modelo, lo que decíamos, qué escuela queremos y qué relación queremos entre escuela y universidad, como decía Cleidimar, ¿no? No esa idea de, la universidad está aquí, las escuelas están, ¿no? En otro lado. Entonces, yo me acuerdo siempre de un amigo que me dijo antes de empezar que había dirigido ya un PIBID y me decía, ya veréis como el problema no va a ser, las instalaciones, la falta de medios en las escuelas ni demás, que van a ser realmente los problemas personales que van a surgir muchas veces, ¿no? Entre las personas, ¿no? Que al final es lidiar con un equipo de trabajo, y realmente fue eso, o sea, las dificultades que encontramos fueron más a ese nivel de problemas personales o de problemas de falta de capacidad de trabajar en grupo, porque nosotros valorábamos mucho desde el principio eso, esto es un trabajo en equipo, a mí no me sirve que seáis 4, una haga todo el trabajo y el resto se quede mirando. Entonces, eso, que los otros problemas el resto fue todo muy enriquecedor y mucho más normalizado. Claro que hay muchas dificultades, ojalá las escuelas tuvieran más medios, eso no lo voy a discutir, es algo evidente. Pero que al final fue una construcción colectiva sin duda y donde
Y lo que decíamos también, es verdad que hay que poner el pie en la escuela, porque nosotros estábamos en las escuelas. Nosotras viajamos al interior porque teníamos escuelas del interior, ¿no? En el Pibidi había unas... porque eso nos pareció súper importante también, dijimos, ¿para qué queremos, no? Vamos a coger 3 escuelas de perfil diferente. Entonces, una era el Gimnasio Pernambucano, que es una escuela de referencia pública, ¿no? Con un prestigio dentro de en Recife. Cogimos otra, que era Pau Dalio, que está a 1 hora de Recife, más o menos, 45 minutos en autobús, que es un sitio donde participa mucho la gente de la comunidad en todas las actividades, pero es un sitio difícil, ¿no? Hay un punto de venta de drogas, hay un punto, ¿no? Es una zona un poco complicada también. Y por otro cogimos otra en el interior, el Limoeiro, ¿no? Una típica escuela del interior de Pernambuco. Entonces, eso también creó muchísima riqueza. Recordáis lo que decía la alumna, ¿no? De que trabajar con esos alumnos, porque tuvimos profesores de 3 realidades diferentes, alumnos que venían de sitios completamente diferentes, entonces intentábamos siempre que se circulara. No conseguimos que se circulase porque queríamos que unos fueran a escuelas de otros de vez en cuando, pero no hubo recurso, entonces esa parte no la conseguimos, ¿no? Pero sí creo que conseguimos eso, que vieran la enseñanza desde diferentes perspectivas y cómo cambia el contexto de trabajar en el centro de Recife, en Limoeiro, ¿no? O en una situación y todos los problemas que se encuentran. Entonces yo creo que, vamos, hemos repetido este año, vamos a ver cómo sale, pero sin duda para nosotras aprendimos un montón, incluso ir con los preceptores también, los supervisores de los programas. Fue una experiencia muy, muy, muy positiva. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo solo quisiera comentar rápido lo que ha comentado Cristina acerca, yo pienso exactamente lo mismo, pero a veces hace falta esa relación, porque una cosa es un profesor universitario que habla acerca de teorías, de cómo es o cómo se debe hacer, y es un profesor que está hace no sé cuántos años lejos de una escuela de enseñanza fundamental o secundaria, ¿cierto? Las cosas cambian muy rápido, entonces dentro de 5 años que no hayas estado en la escuela, la cosa ya está distinta. Y a veces lo que yo cuando hablo mucho de la importancia de la conexión facultad, universidad y escuela, es en ese sentido, de que se abran los ojos y que se trabaje junto, porque uno depende del otro, ¿cierto? Y cuando uno no se acerca, cuando la universidad no se acerca a la escuela, se pierde todo lo bueno que se podría construir. Y justamente en ese sentido que comento y que siempre levanto mi bandera, porque no funciona. No funciona si están aislados o cada uno para un lado, o la conexión máxima que existe es pedir que un alumno vaya a la escuela a ver cómo es, ¿cierto? Y decir que funciona, que se trabaje de esa manera o de aquella. Hay que estar adentro porque es así que aprendemos, es así que construimos las cosas de la manera más real posible, porque incluso a veces profesores universitarios que nunca han pisado en una escuela pública, como has comentado, en el interior, donde hay cuestiones de violencia, no sabe cómo trabajar. Entonces, qué lindo un trabajo así, donde se actualiza poco a poco, ¿cierto? Donde tú como profesora estás ahí conociendo, retomando cómo está la cosa y ofreciendo al futuro profesor la oportunidad que ya lo vea. Porque, por ejemplo, aquí nosotros en UPSC también tenemos un colegio de aplicación, que es un colegio modelo. Quisiéramos nosotros que las escuelas del país fueran la mitad que es un colegio de aplicación. La realidad afuera es muy diferente. Entonces, por ejemplo, en la época en que yo estuve
trabajando con el estallo en la UFSC, nosotros teníamos tantos alumnos que el colegio de aplicación no absorbió todo. Entonces tuvimos que ir a otras partes. Y muy pegadito a la universidad hay una comunidad muy carente, muy pobre, con problemas sociales muy grandes. Entonces ese intercambio que pudimos hacer con la gente que estuvo en un colegio modelo, con todo lo lindo que es con laboratorio de lenguas y todo más, y la otra gente que no tenía una silla para que la gente se sentara. Entonces, este intercambio, conocer la realidad y no estar solamente en un colegio perfecto, ¿no? Entonces, es en ese sentido que comento la importancia que es trabajar de manos dadas en estas realidades que tenemos por ahí. Nunca vamos a llegar a todo, claro, pero lo mejor que podamos hacer, abrir los ojos, esa es la idea. Era eso. No, yo digo, comparto de nuevo todo lo que dijiste, es decir, y añado que, de nuevo, estoy muy agradecido de haber participado de este simposio. Creo que todas las charlas que vinieron tenían exactamente todo que ver, ¿no? Y yo creo que de lo que dijiste selecciono dos cosas. La primera es respetar las trayectorias, ¿no? Y creo que habla un poco con lo que decía Cleidimar, con lo que dijo Cristina y tal, con lo que se dijo en la primera mesa. Es decir, los profesores están en la escuela y saben y conocen su realidad y conocen a sus estudiantes, y hay que valorar ese saber del profesor que está en la escuela y no pensar, ¿no?, que los formadores de profesores, la universidad, es decir, tienen las respuestas para todo, que no las tienen, ¿no? No las tienen, lo sabemos, están buscando tanto. Entonces hay que respetar las dos trayectorias, ¿no? Así como respetar el pasado, digamos así, y la historia, y ver que enseñar lengua es enseñar mucho más que palabras, lo que yo siempre repito, ¿no? Pero trabajar con textos en clase que tengan que ver con la vida de los estudiantes, nos da mucho más posibilidades, ¿no? Y posibilidades incluso de hacer que el español, que muchas veces en la escuela parece como perfumería, ¿no?, aquello que está ahí, la clase de lengua es cualquier cosa, es decir, se convierta en una disciplina tan importante como otras disciplinas de la escuela, porque estamos aprendiendo la vida a partir del español, con el español, por el español, ¿no?, en español, etcétera, lo que sea. Entonces, estoy muy agradecido de haber compartido este rato con ustedes. Creo que aprendimos todo mucho y creo que cada vez más debemos escuchar nuestra situación de enseñanza. Lo que digo, no solo escuchar al alumno, pero ver sus necesidades, las pautas que tenemos que trabajar, es decir, cambiar nuestras clases si no están funcionando, recapacitar, como uno dice, ¿no? Para y recapacita, es decir, y piénsalo a través de una manera que involucre mejor a los estudiantes y a nosotros mismos, es decir, que la escuela y la clase y lo que sea un lugar para aprender tanto para el profesor como para los estudiantes y no solo de un lado, ¿no? Creo que esto es fundamental de profesores, digamos, como nosotros que estamos acá discutiendo y reflexionando sobre nuestra propia práctica. Entonces les agradezco, de corazón, aprendí horrores, qué bien, ¿no? Y eso va a estar grabado, vamos a poder revisitar y lo que sea, y compartir. Yo creo que es importante, tal vez en estos momentos, no sé si cada uno quiere dar una palabra, tal vez Cristina quiere despedirse como coordinadora también, pero Cleidimar, yo te pediría que comentaras de nuevo aquello del FIC Español Brasil, a lo mejor que comentaste en la primera parte, para la gente que no sabe, ¿no?, de lo que está pasando y tal, no sé, si quieres. Sí, bueno, les he comentado a mi compañero y a mis compañeras en la primera sesión que formo parte del equipo FICA Español Brasil. Se trata de un movimiento que hace 2 meses se está organizando y el propósito es incentivar a los estados brasileños a que se organicen con el movimiento en su sitio para que pueda entonces que el español quede en el currículo estatal. Aquí en Goiás, por ejemplo, ya tenemos un proyecto de ley que será votado por la Asamblea y ya sabemos que Rio Grande del Sur
Paraíba y Rondônia también ya poseen su currículo con la aprobación no de la oferta, sino de la obligatoriedad del español como lengua al lado del inglés en el currículo. Y hablamos del inglés, que ya sabemos que ni hacía falta decirlo, porque cuando las dos lenguas extranjeras están juntas en la proposición a los diputados, la votación queda para ellos más importante y aceptan mejor. Y tenemos que pensar también en factores económicos, políticos, comerciales, porque a la hora de apreciar el texto de la minuta, ellos quieren ver estas cosas, los diputados, la importancia de la lengua a nivel económico, comercial. Después sabemos la importancia que tenemos que dar a la lengua en clase, pero para ellos lo que quieren ver y escuchar es esa importancia. Entonces será leído un documento durante el Congreso Congreso Brasileño de Hispanistas sobre este movimiento, y en cada estado hay 3 representantes que forman parte del equipo nacional. Entonces, ustedes pueden ver en su estado quiénes son las personas encargadas de representar a su estado en este movimiento. Entonces, Pernambuco, por ejemplo, hay 3 profesores, 2 que son los principales y un profesor o profesora que es suplente. Y eso para todos los demás estados brasileños. Y nos encontramos siempre a cada mes con una pauta de discusión, y tenemos también los equipos de trabajo que estamos nombrando de grupos de trabajos. Y ahí cada grupo está encargado de trabajar con documentación, divulgación del movimiento, la historia del español en Brasil, las razones para que el español se mantenga en el currículo nacional también, porque la idea es que cada estado traiga de vuelta el español a su currículo, y después a nivel nacional podamos también que salga este presidente maldito y que podamos otra vez tener un presidente o una presidenta que la lengua pueda volver a nivel nacional también. Es eso. Nada. No, casi que terminamos con ese deseo ya, ¿no? Pero, y también no solo el español, sino todas las lenguas, ¿no? Dentro de la idea de María Estela, que presentó muy bien, de todas las, vamos a abrir, ¿no?, la cabeza y vamos a dejar que las lenguas nos invadan, ¿no? Totalmente. No, simplemente para cerrar quería comentar una cosa que se me quedó también, que para nosotros fue muy importante también los alumnos, porque los alumnos acababan de salir de la escuela, 1 año, 2 años. Entonces yo aprendí muchísimo también con las visiones de escuela que los alumnos tenían a la hora de volver a la escuela, como, ¿no?, como en otra postura, ¿no?, en otro papel diferente al que conocía en la escuela. Simplemente estoy de acuerdo con Hugo, fue muy interesante, os agradezco muchísimo haber estado aquí hoy con nosotros, todo lo mejor, cuídense en estos momentos, vamos a ver, ¿no? Esperemos que poco a poco consigamos, ¿no?, salir de esta situación, y un abrazo. Es un gusto, un abraço a todas, e não sei se... Olá, gente, então eu posso estar finalizando, né? Então, eu agradeço a todos, tá bom, a participação, parabenizo também pela apresentação de todos vocês. Eu agradeço também em especial a coordenação, ao professor Hugo e à professora Cristina, tá? E eu aproveito para deixar um aviso que hoje vocês vão receber um formulário de avaliação por e-mail para que vocês possam estar dando sugestões para a gente de melhoria, tá bom? Obrigada, viu? E até uma próxima. Tchau, Tchau. Tchau.